Muy buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este martes 5 de mayo del 2020. Estamos en vivo, 7 de la noche con 3 minutos. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yanina Dinarte, informó sobre los avances del bono Proteger. Según la ministra Dinarte, hasta este lunes 4 de mayo se había depositado el dinero correspondiente a 188.000 personas afectadas por la crisis económica que desató el virus. La ministra puntualizó que en total 598.000 personas ya gestionaron el bono Proteger. De ellas, 188.000 personas ya recibieron su dinero y a otras 48.000 se les depositará durante esta semana. Hay 91.000 personas más que aún deben abrir una cuenta bancaria para poder recibir su bono. Según los datos aportados hoy por la ministra Dinarte, el COVID-19 ya provocó que más de 129.000 personas se quedaran sin empleo. Estos desempleados se suman a los 309.000 que ya buscaban trabajo antes de la pandemia. En números totales, Costa Rica tiene hoy 438.000 ciudadanos que no tienen un ingreso económico proveniente de su trabajo, lo que representa a un 17% de los 2.4 millones de personas que forman parte de la fuerza de trabajo según el INEC. Tremendo drama de no tener empleo y contar con recursos limitadísimos para alimentarse y sobrevivir entristece en estos días a miles de familias costarricenses. Una situación verdaderamente dolorosa. Hoy tenemos muchas noticias para compartir, así que vamos a ver ahora los titulares que preparamos para ustedes. Adelante. 14 extranjeros detenidos en el Centro de Migrantes con condición irregular dieron positivo con el COVID-19. 12 de estos fueron los nuevos casos de hoy. 54.7% de los contagiados con COVID-19 ya lograron recuperarse y superan en un 10% al total de casos activos. La Cámara de Comercio se opone a que apliquen más impuestos a empresas y personas como medidas para la reactivación económica por la crisis tras el COVID-19. Más de 129.000 personas quedaron sin empleo por el COVID-19 y se suman a las 309.000 que ya estaban en esta condición. En números totales, más de 438.000 ciudadanos no tienen un ingreso económico en este momento. Vamos ahora a nuestra sección de datos sobre el COVID-19. El 54.7% de los contagiados ya lograron recuperarse y superan en un 10% al total de casos activos. Nuestra compañera Eisel Chacón Cordero nos informa. Buenas noches, Eisel. Buenas noches, don Ernesto. Un gusto estar con usted hoy en el set de Costa Rica Noticias y también llegar hasta sus hogares con la actualización de los datos del COVID-19 correspondientes a este martes 5 de mayo. Hoy se cumplen 59 días desde que inició la emergencia sanitaria por el COVID-19. Mañana, 6 de mayo, se cumplirían 2 meses exactamente desde que se confirmara el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Hoy nos sorprende un importante incremento en la cantidad de casos diarios. Veníamos acostumbrados en los últimos días en un promedio de 2 y 3 casos, pero hoy el Ministerio de Salud nos indica que son 13 los nuevos contagiados para este día. Vamos de inmediato al detalle de los datos en las pantallas que preparamos para usted. Como lo puede observar y como les decíamos, hoy vemos 13 nuevos casos, 10 más que ayer. Casos positivos, 755.
casos activos, es decir, las personas que aún tienen la enfermedad, 336, lo que representa un total de 44.5% del total de contagiados contabilizados hasta el día de hoy. Las personas recuperadas son 413, lo que representa un 54.7% del total de contagiados. Fallecidos, afortunadamente la cifra se mantiene con 6 fallecidos, lo que representa un 0.8% del total de casos por COVID-19 que ha registrado nuestro país en los últimos 2 meses. Hasta el momento se han descartado 9.209 personas y se han hecho un total de 14.121 muestras. Vamos a la siguiente pantalla. Hoy vamos a mostrarles cuántos son los cantones que tienen casos recuperados. Son 56 en total. El primer cantón con mayor cantidad de casos recuperados es el Cantón Central de Alajuela. De 82 casos positivos, 55 personas ya lograron recuperarse, lo que representa un 57%. El Cantón Central de San José, de 100 pacientes contagiados, 44 ya lograron recuperarse para un 44%. Santa Ana tiene 31 recuperados de 42 casos positivos, lo cual representa un 73% del total de pacientes positivos en este cantón. Josefino, el Cantón Central de San Carlos, ocupa el 4º lugar con mayor cantidad de personas recuperadas, 19 de 29 para un total de un 67%. Ahora les mostramos cómo ha sido la curva del COVID-19 por cantón. 19 cantones de nuestro país no tienen casos de COVID-19. Esto representa un 23% de los 82 cantones de Costa Rica. 10 solamente tienen un caso para un total de un 12%. 29 tienen menos de 10 casos para un total de un 29%. 15 tienen 100% de recuperados para un 18%. En la siguiente gráfica vemos en detalle cuáles son estos cantones donde se ha logrado dar un 100% de la recuperación de casos. En primer lugar, Pérez Celedón tenía 3 casos positivos, se registran 3 personas recuperadas. El Guarco en Cartago tenía 5 casos positivos, afortunadamente ya los 5 lograron recuperarse. En Jiménez de Alvarado, en Cartago también 2 personas que resultaron positivas y que ya hoy están libres de la enfermedad. Santa Bárbara de Heredia, 3 personas que lograron vencer al COVID. San Isidro de Heredia, 1 persona que logró vencer al COVID. Vamos a ver el detalle de más cantones. En Belén, 4 personas ya lograron recuperarse del COVID y era el total de casos positivos también en este cantón herediano. Flores también tenía un caso positivo. Afortunadamente esta persona ya se recuperó. En Guanacaste, en Carrillo, de las 2 personas que se registraban positivas, ya afortunadamente también fueron dados de alta. En Ojancha fue el caso para una persona que resultó positiva, que ya también cumplió con el ciclo de la enfermedad. Nicoya, también en Guanacaste, 4 personas recuperadas de las 4 positivas en este cantón. Vamos finalizando con la lista de cantones con el 100% de recuperados. Seguimos en Guanacaste, Santa Cruz, de los 3 casos que se habían registrado, ya también está recuperado el 100%. Tilarán, también 2 casos que se habían registrado, 2 personas más que vencieron la enfermedad. Cotobruz, también con 2 personas recuperadas. Montes de Oro, 2 personas recuperadas. Y Siquirres, 1 persona recuperada. Estas son entonces las cifras que se desprenden hoy, este 5 de mayo, don Ernesto, con respecto a los datos que dio el Ministerio de Salud. Seguimos diciendo, son cifras muy alentadoras, no tenemos que bajar la guardia, pero sí hacer el llamado a los costarricenses a no dejar de lado el lavado de manos, el aislamiento social y, por supuesto, a mantener todas las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud. También se han dado nuevos lineamientos para algunos locales, por ejemplo, salones de belleza, barberías, la gente que practica deporte recreativo, también la distancia de 1.8 metros de distancia. En el caso de las barberías, también la desinfección total de las áreas de uso común. Cada vez que un cliente sale o entra, limpieza, por supuesto que tengan alcohol líquido, alcohol en gel, buen jabón, y así todos vamos poco a poco luchando contra el COVID.
Excelentes noticias, Isel Chacón. Creo que yo me siento, la percepción es de que todo se va asentando, el hecho de tener cantones enteros en donde todos los enfermos que tenía el cantón se recuperan, a cuenta de ellos su pueblo, el Guarco. Así es. 5 casos, 5 recuperados. Me parece que son noticias muy alentadoras. Seguimos sin tener que lamentar nuevas muertes. Estamos hablando que comparativamente países que cada día tienen cientos o miles de personas que mueren cada 24 horas. Nosotros llevamos muchos días desde el 20, falleció lamentablemente la última persona, estamos clavados en 6 y no nos hemos movido de ahí. Nuestra curva de recuperados crece vigorosamente y la curva de nuevos contagiados tiende a decrecer, así que son excelentes noticias, lo vamos logrando, por supuesto, para atrás ni para tomar impulso. Así es, gracias, don Ernesto. Buenas noches. Buenas noches. Y el bono Proteger ha entregado 19 mil millones de colones a más de 150.000 personas afectadas por el COVID-19. Según los datos de las solicitudes recibidas, unas 129.000 personas han perdido su trabajo por causa del COVID-19. El total de personas que han recibido el bono Proteger asciende a 188.494. Solamente este lunes se realizaron 157.859 depósitos a las personas afectadas laboralmente a causa del COVID. Según Yanina Dinarte, ministra de Trabajo, hasta este día se han recibido 598.554 solicitudes para el bono. De estos, un 36% corresponde a trabajadores independientes, un 22.4% es de trabajadores temporales o informales, mientras que un 21.6% son personas despedidas, es decir, 129.652 personas han perdido su trabajo desde que llegó el COVID-19 al país. Que son 129.652 personas las que hoy se han visto con afectación laboral en términos de desempleo por el COVID-19. Esto querría decir que si se mantienen las 304.000 personas que estaban reflejadas en condición de desempleo en el último reporte de la encuesta continua de empleo, estaríamos hablando básicamente de 433.652 personas. Esto es muy importante tenerlo claro porque hasta el momento es el dato más cercano que tenemos al nivel de afectación en el empleo. Claramente también sabemos que enfrentamos una situación de informalidad bastante importante en nuestro país, que como recordarán ronda el 46%, y mucho de esto también se está logrando reflejar en las gestiones que están haciendo las personas también para acceder a su bono Proteger. De las más de 598.000 solicitudes, 562.000 ya fueron notificadas y de momento no se ha informado de rechazo a nadie. Dinarte detalló que el bono solamente se le negaría a quienes no se han visto afectadas por la pandemia, reciben pensión u otros factores. ¿Quiénes tenemos que rechazarle el bono? Por ejemplo, a una persona menor de 15 años, a una persona que tenga una pensión, a quien tenga transferencias del Estado mayores a 50.000 colones, a funcionarios públicos o a personas privadas de libertad. Eso es básicamente lo que fundamentaría un rechazo a una persona. Si usted no tiene ninguna de esas características, en principio, muy prontamente se le va a notificar de la aprobación de su bono Proteger. Por otro lado, San José es la que más se ha visto beneficiada con el bono. Se ha entregado a 54.593 personas en esta provincia. 14 personas que se encuentran aprehendidas en el centro para migrantes en condición irregular dieron positivo con el COVID-19. El Ministerio de Salud descartó el contagio de 33 funcionarios de migración y de otros 13 aprehendidos. Nuestro compañero Andrés Ortiz, desde los Lagos de Heredia, nos tiene esta información. Adelante, Andrés, buenas noches.
Buenas noches, don Ernesto, para usted y para todos los televidentes. Así es precisamente en este centro en el que nos encontramos donde se detectaron los 12 casos de contagio de COVID-19 confirmados el día de hoy por el Ministerio de Salud. Recordemos que ya desde el 2 de mayo las autoridades habían dicho que habían 2 personas acá prendidas, extranjeros, que se habían contagiado con el COVID-19. Acá lo que se está también investigando es el nexo de contagio de estas 2 primeras personas, porque según nos decía el director de la Policía de Migración, estos 2 primeros migrantes que se encuentran acá prendidos y que resultaron positivos con el COVID-19 se encontraban en este centro desde antes del cierre de fronteras. Por eso se está investigando cuál es el nexo de contagio de estas 2 primeras personas y ahora también con estos 12 que confirmaron el día de hoy. Veamos la siguiente información. Este es el momento en el que ingresaban este martes 5 de mayo personal del Ministerio de Salud y de la Dirección de Migración al Centro de Aprehensión Regional Central para Migrantes en Condición Irregular ubicado en los Lagos de Heredia. Hasta este martes 5 de mayo hay 27 personas aprehendidas allí esperando por el proceso migratorio. Los primeros 2 migrantes aprehendidos que dieron positivos se encontraban en este centro desde antes que se detectara el COVID en el país. Es hasta el 30 de abril que comenzaron a percibir los síntomas, por lo que el 1 de mayo les efectuaron la prueba, misma que dio positivo para ambos el 2 de mayo. Esto quiere decir que alguien con el virus ingresó a este centro. Sí, las 2 personas que se encuentran positivas están aprehendidas. Estas personas están aprehendidas antes del cierre de fronteras que se realizó por parte de Migración y de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, acatando las disposiciones del Ministerio de Salud. Tras esos 2 primeros casos, el Ministerio de Salud realizó 60 pruebas de detección a 27 extranjeros aprehendidos y 33 funcionarios de migración. Este martes se confirmó que 12 personas aprehendidas se contagiaron con el COVID-19. 12 de estos nuevos casos se registran en el Centro de Aprehensión Regional Central de Migración. Son contactos de las 2 personas aprehendidas que resultaron positivas el pasado 2 de mayo. El centro de aprehensión se encuentra en estricto aislamiento mediante orden sanitaria. Las personas positivas permanecen en ese lugar con seguimiento por parte de las autoridades de salud. Los otros 13 aprehendidos y los 27 funcionarios dieron negativo en la prueba de detección. Eso está dentro de un protocolo que se trabajó previo con el Ministerio de Salud, entonces, y la Caja Costarricense del Seguro Social. En este momento hay 27 personas aprehendidas, de esas 14 son positivas. Esas están en otro sector completamente separadas de estas personas. Igual ya antes cualquier persona con algún síntoma se aislaba inmediatamente del grupo, así que estas personas están aisladas y a partir de este momento con todas las medidas de seguridad que establece el Ministerio de Salud y la Caja para estos casos, y ya son doctores especializados quienes están encargando de esta población. Bueno, desde antes todos los protocolos, ¿verdad? Las capacitaciones con lavado de manos, protocolo de estornudo, de tos, posteriormente todo el equipo de mascarilla quirúrgica y guantes que siempre tuvimos toallas, jabón de baño, alcohol en gel, se suplió por cantidades que nunca se nos acabó. Entonces tuvimos a disposición todo este equipo y pues posterior a esta situación también equipo de protección completo, mascarillas, caretas, todo el equipo pues para poder hacer los ingresos de forma segura. Desde el 17 de marzo la Dirección General de Migración suspendió la visita para todos los aprehendidos en este centro. La directora de Migración, Raquel Vargas, le confirmó esta tarde a Costa Rica Noticias que hay un funcionario de migración positivo con el COVID y por eso el edificio de migración en La Uruca tiene orden sanitaria desde este martes. Como migración para detener aquí el contagio, tanto así que debido a que tenemos un funcionario de migración administrativo también positivo, el edificio de migración también va a estar cerrado. Eso es, tenemos una orden sanitaria también en el edificio de La Uruca, que a partir de este lunes y hasta el 18 de mayo va a estar cerrado también. Esto porque la idea es justamente cercar el virus y evitar que salga. Entonces todos los compañeros que tuvieron contacto en algún momento ya tienen una orden sanitaria, se encuentran en sus casas y estamos trabajando rápidamente con el Ministerio de Salud para que a estos compañeros se les hagan sus pruebas. Las pruebas iniciaron el día de hoy. Por el momento se investiga el nexo del contagio en el centro de aprehensión en Heredia.
Bien, y tal y como vimos en la información, el centro se encuentra en cuarentena total, se mantienen ahí durante los próximos 14 días, pero también esta tarde la directora de Migración nos confirmó que hay un caso positivo de un funcionario que labora principalmente en el edificio en La Uruca y que por eso también se ha girado una orden sanitaria de cuarentena hasta el 18 de mayo y que será un cierre total de estas instalaciones. Eso nos lo confirmó la directora de Migración, Raquel Vargas, esta tarde, aquí precisamente donde ella junto con autoridades de salud realizaban una inspección de cómo se encuentran los 14 aprendidos en este centro y también los funcionarios que, como veíamos, dieron negativo en la prueba de detección. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde los Lagos de Heredia. Regreso con usted allá al estudio. Por supuesto que estaremos muy al tanto de lo que suceda con el tema en migración, que ya vimos que hay algunas o bastantes personas que se está dando por contagiados con COVID-19. Don Ernesto. Así es, muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz por estas informaciones de última hora. Vamos ahora a dar un vistazo de cómo está el estado del tránsito en la capital gracias a cámarasvialescr.com. La primera cámara que vamos a ver está ubicada en la ruta 215 frente al registro de la propiedad. La carretera se ve completamente despejada, solo algunos vehículos aislados y circulación de buses. Pasamos ahora a la segunda cámara que está en la rotonda de la Bandera, que se ve completamente despejada. Son las 7 de la noche con 24 minutos. Imagínense cualquiera de ustedes el tipo de tránsito que tendríamos en un momento regular a esta hora en la Bandera. Esta que estamos viendo ahora es la cámara número 3, está en la ruta 2 que va sobre la Lima de Cartago, que también se ve bastante despejada, muy pocos vehículos circulando, en realidad no hay ningún vehículo circulando, la superficie de rodaje completamente apta, seca para circular. Así que bueno, muy buen acatamiento de la restricción vial sanitaria. La gente está haciendo caso y vamos entre todos aplanando la famosa curva que nos ha tenido en angustias durante todas estas semanas, nos ha provocado tantos problemas, tantos dolores de cabeza. Vamos ahora a las 7 de la noche con 25 minutos a hacer una pausa y enseguida regresamos con mucha más información. La Cámara de Comercio se opone a que apliquen más impuestos a empresas y personas como medidas para la reactivación económica por la crisis tras el COVID-19. En homenaje al boyero, declarado como Patrimonio Universal por la UNESCO, transmitimos el documental Yetza. Cuando se desarrolló la producción de café, la gente comenzó a utilizar las carretas. Era el aspecto social, los paseos de la familia, los fines de semana en la carreta, con el manteado ahí, con el toldo. El domingo 3 de mayo a las 10 de la mañana y el martes 5 a las 10 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Cuando llegue el momento, nos daremos un fuerte abrazo. Por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones, en salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro. Desde casa seguimos trabajando en ser cada día mejores. En el Banco de los Trabajadores, felicitamos a todas las personas que han contribuido en este momento para salir adelante. Banco Popular, seguimos trabajando. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano.
todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Durante 8 episodios nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo 2 de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí en la gran final de La Sazón que nos une. El día que enseñaste tu receta favorita, el día que terminaste ese libro, cuando el aislamiento pase, ¿qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 7 de la noche con 28 minutos estamos en vivo en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos ahora a ver la cotización de la moneda estadounidense. El precio de referencia del dólar estadounidense para la compra es de 564 colones con 81 centavos. Y el precio de referencia para la venta, 572 colones con 42 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y un grupo de diputados considera que el gobierno de la República no tiene un norte claro para la reactivación económica del país. Además, la propuesta de producir cáñamo ya empezó a generar polémica en el Congreso. Transcurridas más de 24 horas desde que se dio la rendición de cuentas del presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre la situación actual del país, el abordaje de la pandemia del COVID-19 y lo que podría ocurrir de ahora en adelante en materia económica por esta situación, mantienen preocupados a los diputados de oposición en la Asamblea Legislativa, pues aseguran que el gobierno no tiene idea de cómo va a reactivar la economía. Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que el discurso sí tiene propuestas para poner en funcionamiento la economía de Costa Rica. Pero en materia de reactivación económica queda absolutamente debiendo el señor presidente, queda con un abismo de interrogantes, con un abismo de dudas, de cuestionamientos. Yo le pregunté ahora, ¿por qué no lo anunció? ¿Por qué anuncia que en los próximos días el equipo económico lo va a decir? ¿Por qué no lo dijo? Era el mejor escenario el día de ayer para que todos los costarricenses lo escucháramos. Creo y espero que esté equivocado, pero pareciera que aún no tienen ese derrotero diseñado. Es evidente que no tienen el camino claro. Él anuncia que vienen a anunciar en estos días porque ha instruido a su equipo económico a trabajar en las propuestas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las propuestas de un plan de reactivación económica, ¿qué sería? ¿El número 8 o el número 9 que estaría presentando ya este gobierno? Que se van a tener que tomar decisiones económicas y acciones de protección de las personas más afectadas que no son populares, que no son sencillas, pero que por eso hay que mantener la posibilidad de equilibrar las cargas, que todos los diferentes actores de la sociedad pongan su parte para resolver y para atender esta emergencia y para salir de eso. Una de las alternativas que sí propuso el gobierno de la República es la de promover la producción del cáñamo, una planta que podríamos decir es la prima del cannabis, pero que no contiene tetrahidrocannabinol, es decir, el THC, lo que es la sustancia psicoactiva de la marihuana. Esta iniciativa desde ya genera polémica en el Congreso. Quiero aclarar que no es fumado, no es legalización recreativa. No entiendo por qué ha costado tanto entender el concepto que lo que se hace es extraer un aceite, vuelvo a decir aceite de la planta, y ese aceite es materia prima para medicamentos, para el cáncer, problemas inmunológicos, epilepsia, Alzheimer, Parkinson. Entonces estamos hablando de una sustancia, materia prima de medicamentos. No sé dónde está la parte de que, uy, es que me molesta el humo de la marihuana. Nadie está fumándosela. El estudio que tiene la demanda para el 2022 era aproximadamente de 10 billones de dólares.
Digamos que con la pandemia puede bajar un poco, pero sin embargo he llevado la trayectoria de cómo está la demanda este año y a pesar de la pandemia sigue muy alta. Estamos hablando de demanda mundial pagada en dólares de cáñamo para materia prima. Es uno de los proyectos que está en la Comisión de Ambiente, es un proyecto que ya el Ministerio de Salud se pronunció y nos dice que falta más información y que servicios técnicos todavía en este momento no ha dado todo el realce que se necesita para este proyecto. O sea, le falta mucho a este proyecto. Creo que el presidente debe haber dirigido hacia lo que es el área agrícola, aquel que siembra papa, repollo. Lo cierto del caso es que este es un proyecto ciertamente polémico, pero que está, digamos, sustentado en la necesidad de diversificar el sector productivo, de aprovechar las condiciones de tierra y clima que tiene Costa Rica y de un mercado a nivel internacional que ya de por sí ha planteado la necesidad de recibir mucho más producto. Mañana continuarán los discursos de los legisladores con respecto al análisis de la rendición de cuentas del presidente de la República de este 4 de mayo. La Cámara de la Construcción y la Cámara de Industrias se oponen a nuevos impuestos para estas organizaciones. La administración Alvarado aún tiene pendiente compromisos como rebajar el gasto público y aumentar la eficiencia del aparato estatal. La Cámara Costarricense de la Construcción rechazó contundentemente la posibilidad de aumentar impuestos para el sector privado y los asalariados. El director ejecutivo de esta organización, Randall Murillo, dijo que en esta administración aprobaron la Ley 9635 con el fin de atender la problemática del déficit fiscal, norma que ayudó al aumento de la carga tributaria del país. Cuando hablamos de reactivación económica no podemos hablar de nuevos impuestos, son conceptos totalmente antagónicos y en eso hemos sido claros con el gobierno. Es necesario que el gobierno entre a trabajar fuertemente y en forma decidida en temas de empleo público, gasto público en general, eficiencia de las instituciones y posteriormente podemos hablar de otras medidas compensatorias o que vengan a complementar las acciones tomadas. Pero sin haber emprendido ese trabajo, como no se ha hecho hasta hoy, definitivamente no se puede hablar de nuevos impuestos. El presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica considera que urge reactivar la economía sin necesidad de imponer nuevos impuestos. La Cámara de Industrias ha sido clara y contundente. Reiteramos nuestra firme oposición a proyectos que aumenten o impongan nuevos impuestos al sector productivo. Necesitamos medidas que reactiven la economía, no impuestos que imposibiliten a las empresas a generar empleo en el país y que están haciendo grandes esfuerzos para continuar sus operaciones, mantener el empleo y poder salir adelante en el contexto de la crisis sanitaria y económica. Para los representantes de las cámaras, el gobierno no ha realizado acciones concretas para rebajar el gasto y aumentar la eficiencia del aparato estatal. También recordaron que esta administración se comprometió a realizar una reforma del Estado y la contención del gasto público por medio de una ley de empleo público. Sin embargo, la iniciativa continúa pendiente. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Chávez, dijo que su cartera le solicitó a las instituciones públicas mejorar la calidad del gasto público y los controles de fiscalización de este gasto. Chávez agregó que es urgente invertir en una estructura informática moderna para gestionar, controlar y fiscalizar los recursos del país. Y a las 7 de la noche, con 36 minutos, vamos a analizar la perspectiva de los sindicatos sobre la tremenda crisis laboral que provocó la pandemia y a conocer distintas reacciones que provoca el discurso que ofreció ayer el presidente Carlos Alvarado ante los diputados. Para eso vamos a conversar ahora con don Mario Rojas Vilches, secretario de la Conferencia de Trabajadores Rerum Novarum. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias, don Mario. Oportunidad de unirnos con el pueblo costarricense a través de esta emisora. Y sí, efectivamente, el tema es muy propicio, es de actualidad, y para nosotros en la Confederación Rerum Novarum
esta crisis del COVID-19 nos agarra con un gobierno que no ha promovido la reactivación económica, con un desempleo del 12%, un total de 309,000 personas afectando a las mujeres y a los jóvenes mayoritariamente, un 50% de informalidad y unos 900,000 costarricenses sin protección social. Y nosotros como Confederación Renovaron, desde el inicio de esta administración, entregamos al señor presidente de la República un documento donde hacíamos una evaluación del estado de situación económico y social del país y donde advertíamos la desigualdad social, el estancamiento de la economía, la situación del empleo, la violencia en el trabajo, los problemas ambientales. Decíamos también el olvido de los gobiernos de los mandatos constitucionales para el bien común. El Estado promoviendo bienestar de los ciudadanos se olvidó con el artículo 50 de la Constitución Política, el trabajo y su relación con la calidad de vida y el salario mínimo, del cual un 32% de los costarricenses antes de esta pandemia no lo ganaban. Don Mario, este virus ha profundizado la crisis económica que estaba atravesando muchísimas empresas y microempresas. ¿Cuál es la propuesta de los sindicatos o la opinión de los sindicatos sobre cómo proteger estos empleos que están bajo enorme presión en este momento? Bueno, nosotros como Confederación y nuestros sindicatos hemos entregado propuestas concretas al Gobierno de la República. La última fue recientemente la semana pasada que uno de nuestros afiliados, el CEP, planteó una propuesta concreta de cómo enfrentar esta crisis. Nosotros creemos que en estos tiempos tan difíciles debe haber una alianza entre el sector público y privado que provoque el crecimiento de la economía, que tenga como fin reducir el desempleo, crear y aumentar el empleo a través de una infraestructura pública que venga a fortalecer los sectores productivos y el desarrollo de políticas sociales. Costa Rica no es la excepción. Vamos a ver dónde se focalizó el tema mayormente de esta crisis. En pequeños comercios, en servicios hoteleros y turismo, en servicios de comida, en industria y manufactura. Si este estudio no lo ha hecho la OIT en todo el mundo y en la América Latina representa un 43%. Entonces, nosotros sí creemos que tiene que haber un cambio de dirección, tiene que haber 4 puntos esenciales que son los siguientes de acuerdo a lo que la OIT ha estimado. Primero, apoyar a las empresas, eso sí, a los que no tienen capitales golondrinas ni están en los Panama Papers, esos no pueden ser apoyados. Apoyar el empleo y los ingresos, estimular la economía y los empleos, proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y utilizar el diálogo social y la protección social para que estos trabajadores tengan un ambiente digno y un trabajo decente, como lo dice la OIT. Sin diálogo social no hay posibilidad de que enfrentemos todos unidos la crisis en un país, como lo dijo el presidente de la República en su mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa. Necesitamos un Estado fuerte, poderoso, vigoroso, pero que tenga autonomía en las decisiones para poder ordenar la economía y las finanzas públicas y hacer de la economía una ciencia social y no una tesis a favor del capitalismo puro que no ha dado con el modelo económico una solución a los grandes problemas que tiene el país. Don Mario, el presidente habló ayer de distribuir las cargas de esta crisis con equidad y equilibrio. Desde su visión, ¿cuál sería la manera de lograr esa equidad y equilibrio en la repartición de cargas? Bueno, efectivamente hay 2 principios constitucionales que hay que aplicar aquí. La proporcionalidad y la razonabilidad. Y efectivamente, en la propuesta que hace el SEC, entregada la semana pasada al Gobierno de la República, establece una serie de cuestiones importantes. Una de ellas es renegociar la deuda pública. Otra es provocar el crecimiento económico, una reforma
tributaria progresiva transitoria que grave los capitales, desarrollar un seguro de desempleo para proteger a los trabajadores de conformidad al artículo 72 de la Constitución Política. La producción de alimentos se hace necesario. Esta crisis nos ha puesto en alerta de que la producción nacional, por acatamiento a los TLC, se abandonó al campesino. El ministro de Agricultura ha sido claro de que no tenemos ni la seguridad alimentaria ni la soberanía alimentaria hoy día, y el sector agrícola hay que estimularlo, hay que darle posibilidades, hay que darle facilidades de mercadeo, hay que repensar en estos momentos la idea de volver a darle vida al Consejo Nacional de Producción para que sea el órgano que garantice la comercialización y la venta de los productos de los campesinos y de los pescadores. En fin, hay que ingeniárselas en esta crisis donde nosotros creemos que es necesario un proceso de concertación nacional y diálogo social promovido por la Organización Internacional del Trabajo, y así lo hemos pedido a la señora directora, doña Carmen Moreno, de la oficina en Costa Rica, para que convoque al diálogo social. Si no hay ese diálogo social, no va a haber gobernabilidad ni paz social en Costa Rica. Tenemos que estar unidos todos y todas en este sentido para sacar a Costa Rica adelante, y nosotros como Confederación asumimos el compromiso desde ya de participar en ese diálogo social tripartito para que, como un acuerdo, hagamos los equilibrios necesarios que el país requiere y que no se cargue sobre un sector ni sobre el otro el peso de la crisis, sino que haya esa equidad y ese equilibrio que el país requiere y el diálogo que el país necesita para sacarlo adelante. Muchísimas gracias, don Mario Rojas Vilches, secretario de Rerum Novarum, con la perspectiva sindical sobre la crisis y el problema del empleo. Muchas gracias, don Mario. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, a la orden. A las 7 de la noche con 44 minutos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Lávese las manos, no se olvide. Más de 129.000 personas quedaron sin empleo por el COVID-19 y se suman a las 309.000 que ya estaban en esta condición. En números totales, más de 438.000 ciudadanos no tienen un ingreso económico en este momento. No pasas. Sí paso. No pasas. Número 9. No pasó. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Durante 8 episodios, nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo 2 de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí, en la gran final de La Sazón que nos une. Tavo trabaja limpiando piscinas en casas de familias adineradas de Buenos Aires. ¿Y dice usted que no anotó la patente? No. ¿Usted está seguro que lo siguieron? Sí, me siguieron. Es testigo de una extraña situación que termina por envolverlo en una trama policial muy peligrosa. La seguridad serías vos, que de cada casa sabés todo. Sabés a qué hora se va el dueño, cuándo se va a la mucama. Barre Fondo, una interesante cinta de suspenso. Te habrás enterado que ocurrieron varios robos en la zona. No puede pasar. El jueves 21 de mayo a las 9 de la noche. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Durante 8 episodios, nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo 2 de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí, en la gran final de La Sazón que nos une. Recorramos Costa Rica en busca de personas y personajes quienes día a día ponen su granito de arena para mejorar la sociedad en que vivimos. Forjadores,
los sábados a las 3 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los niños y las niñas nos lavamos bien las manos, nos tapamos con el antebrazo cuando estornudamos o tosemos y aprendimos a saludar sin tocarnos. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. Y si usted tiene créditos en colones, este indicador que se utiliza como insumo para los préstamos, calcular los préstamos en colones, le interesa. El valor de la tasa básica pasiva es de 3,90%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Y 129.652 personas se han quedado sin empleo en el lapso de 2 meses en Costa Rica a raíz del COVID-19. Así lo afirmó la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte. En total, 433.000 personas no cuentan con trabajo en el país. Costa Rica registró una tasa de desempleo de 12,4% en el último trimestre del 2019, siendo de los niveles más altos en la última década. Así lo reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Sin embargo, la cifra sigue en aumento debido a la emergencia que enfrenta el país por el COVID-19. Datos de la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, afirman que en un plazo de 2 meses, 129.652 personas han perdido su trabajo debido a la crisis económica que ha generado esta pandemia, lo que representa un total de 433.652 personas en Costa Rica en condición de desempleo. La jerarca también manifestó que hay un 46% de ciudadanos que laboran bajo la informalidad. Esto nos genera un reto importante que no solo está siendo analizado, sino que también está puesto en perspectiva desde las instituciones que estamos en el ámbito social, como de las instituciones y los rectores también de la materia más económica, porque en esto requerimos una gran confluencia para buscar no solo las soluciones, sino poder concretar acciones muy específicas sobre las cuales también ya venimos trabajando. A pesar del crecimiento en el desempleo, la ministra mantiene la esperanza, ya que indicó que las cifras se mantienen por debajo de lo que habían estimado, por lo que esto les permitirá actuar de una manera más efectiva. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica prevé que un 24% de los trabajadores perderían su empleo, es decir, cerca de 400.000 personas, siendo comercio y turismo los sectores más afectados. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica prevé un incremento en la pobreza del país y una caída de entre el 4 y el 5,8% del Producto Interno Bruto para este año a raíz de la pandemia. En el estudio Estimación de los efectos de COVID-19 sobre la economía costarricense, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica evidenció un crecimiento negativo en la producción del país para este año. Los resultados sugieren una caída de entre el 4% y el 5,8% del Producto Interno Bruto, además de cambios significativos en los niveles de pobreza. El turismo sería la actividad que más contribuye a la contracción del PIB, seguida por servicios de comida, servicios de cuidado personal y limpieza, así como comercio. Los especialistas proyectan una reducción de hasta un 24% en las necesidades de mano de obra, lo que podría afectar a más de 400.000 trabajadores, quienes podrían perder su empleo o ver reducida su jornada laboral. En los sectores afectados, algunos empresarios podrían mantener a sus trabajadores a pesar de la caída en los requerimientos de trabajo, pero sacrificando su rentabilidad. Estimamos la reducción en la demanda de mano de obra del país y encontramos que podría alcanzar el 24% de los ocupados. Luego, tratamos de ver cómo esta reducción en la mano de obra podría canalizarse en reducciones en el ingreso. Para hacer esto utilizamos diferentes escenarios y encontramos que en el escenario
más optimista, los niveles de pobreza podrían alcanzar un 24% de los hogares. Sin embargo, en el escenario más pesimista, la pobreza podría alcanzar a un 29% de los hogares. En términos porcentuales y en promedio, los deciles más afectados serían el tercero, cuarto y el quinto. Esto debido a que los primeros dos deciles dependen relativamente más de ayudas sociales y menos de sus ingresos por mano de obra. Según la investigación, los niveles de pobreza que hoy aquejan al 21% de la población durante la pandemia podrían aumentar entre un 24 y un 29%. Serían los hogares de ingreso medio y medio bajo los que con mayor probabilidad caerían en esta condición. Los hogares pobres mantendrían su actual condición de pobreza, aunque en condiciones más difíciles debido a que se proyecta una pérdida generalizada de los ingresos de los hogares, tanto para los de mayores como de los menores ingresos. Las perspectivas de recuperación con base en el dinamismo del sector externo son en realidad muy oscuras en este momento, fundamentalmente porque el sector externo no se prevé que se pueda recuperar pronto, en particular considerando la situación de contracción significativa que están esperando en los países que son los principales socios comerciales de Costa Rica. Los especialistas además ven dificultades para una recuperación rápida de la economía debido a que los hogares regresarán a la actividad económica con niveles de consumo menores. El estudio no refleja el efecto de las medidas de apoyo social y de otro tipo que está aplicando el gobierno. Para representantes del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, los escenarios de recuperación planteados son conservadores, debido también a que la crisis está teniendo efectos de gran magnitud sobre nuestros principales socios comerciales. A finales del mes de abril, el Banco Central estimó una caída del 3.6% en la producción de este año, la más severa desde la crisis de los años 80. Y en los deportes, jugadores, entrenadores y gerentes de otros equipos de primera división manifiestan que el país requiere de más instalaciones deportivas como las estrenadas por Alajuelense este viernes, pero la condición económica de la mayoría de los clubes no permite un desarrollo a ese nivel. En noviembre del 2017, la Asamblea de Socios de Liga Deportiva Alajuelense aprobó la construcción de un centro de alto rendimiento bajo la imagen legal de Comadato. El empresario Joseph financió el proyecto cedido en administración a los Manudos para los próximos 10 años. Durante 24 meses se materializó el proyecto Manudo, ubicado en Turrucares de Alajuela. Actualmente cuenta con 5 canchas, camerinos, oficinas y un gimnasio. El mismo sería inaugurado en el mes de abril, pero la situación del COVID ha hecho que se retrase la gran fiesta. Sin embargo, este viernes 1 de mayo se estrenó con el regreso a los entrenamientos del primer equipo. El centro de alto rendimiento es una realidad. A hoy es el más moderno de Centroamérica y está dentro de la lista top de América Latina. No, por supuesto, creo que esta es la primera piedra para que todo el fútbol nacional tome este camino, como en otros países pasó con otros clubes. El día de hoy es Liga Deportiva Alajuelense, pero seguro que en un futuro cercano los demás equipos van a tratar de hacer cosas similares. Seguro que se va tratando de copiar un poquito el modelo, porque al final en Liga Menor, en el desarrollo y sobre todo en fútbol, en tipos de fútbol o en países como es Costa Rica, exportadores, pues muy importante desarrollar sus propios jugadores. Los relacionados al fútbol han dado palabras de elogio a los dirigentes de Alajuelense al dar un paso tan importante y necesario en el fútbol nacional. Así lo expresaron muchos en redes sociales, como Cristian Bolaños, jugador del Saprissa. Muchas felicidades a Liga Deportiva Alajuelense. Da un gran paso para el fútbol y crecer con buenas condiciones para todos los jugadores. Y el jugador mexicano Julio Cruz, quien milita actualmente en San Carlos, manifestó que en su experiencia estuvo en Monterrey, donde las instalaciones son muy similares, y asegura que ese tipo de condiciones son las que cualquier jugador desearía tener. Creo que ya los jóvenes, tanto los jóvenes como los jugadores del primer equipo, creo que no tienen más que pedir, ¿no? Tienen todas las herramientas, el club les está dando todas las herramientas y es algo que a cualquier jugador le gustaría tener, entonces es de aplaudirse y bueno, es un equipo muy grande aquí en el país.
En entrevista a Deportivas del 13, el gerente deportivo morado Víctor Cordero afirma que hace una década era difícil imaginar en nuestro país un proyecto de este nivel, mencionando que los grandes ganadores serán los jugadores que Alajuelense llegue a formar. Cualquiera que analice y ve, yo creo que en Costa Rica desde hace varios años, desde que ya se exportaban jugadores, ¿no?, al extranjero, y desde que ha habido mucha apertura internacional, pues se da cuenta que a nivel internacional es lo que se acostumbra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso permite el desarrollo del equipo principal y también de todas las divisiones menores. Incluso el actual entrenador de Cartaginés, Hernán Medford, comparó dicho proceso con las ligas europeas. Manifestó que económicamente es duro para otros equipos poder aspirar a proyectos similares, ya que la inversión es muy alta ante la realidad económica de la mayoría de los clubes. Es la parte económica, no es fácil, ¿verdad? Yo creo que por lo menos a la gente que salió de la liga piensan, ¿verdad?, y analizan que es la forma de formar jugadores. Al final es bueno ir haciendo jugadores para ese club, ir haciendo jugadores después para exportarle al extranjero, porque eso está claro, para que la inversión sea buena. Entonces yo creo que la parte económica es la que llegará a costar ver a la mayoría de equipos. Buscamos al departamento de prensa de Alajuelense para poder determinar el valor total de la inversión en el centro de alto rendimiento y además qué actividades desarrollarían para poder darle el mantenimiento adecuado. Manifestaron que de momento acerca de los montos no se iban a referir. En entrevista publicada por el diario La Nación, el principal patrocinador del proyecto, el vicepresidente del equipo, Joseph, no quiso profundizar en detalles monetarios y justificó la alta inversión hacia un gran amor que siente por el equipo. En el sitio web www.mariosegura.com manifiestan que dichas instalaciones se iban a usar en el mes de abril para un seminario de Liga Menor Internacional, el cual fue suspendido por la pandemia del COVID. Además de alquilar sus instalaciones para pretemporadas de los equipos nacionales e internacionales, son parte de las iniciativas para poderlos sostener. A las 7 de la noche con 59 minutos. Vamos a una pausa, enseguida regresamos, quédese por ahí, ya volvemos con mucha más información. Cuando llegue el momento, nos daremos un fuerte abrazo. Por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones, en salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro. Desde casa seguimos trabajando en ser cada día mejores. En el Banco de los Trabajadores, felicitamos a todas las personas que han contribuido en este momento para salir adelante. Banco Popular, seguimos trabajando. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. La ciudad de alguna manera es un fenómeno tan gigantesco que me devora a mí. Construir algo con todos esos sonidos tan diversos. No necesariamente tiene que ser solamente lo que se ve, sino lo que se siente. Emitir sonidos espontáneamente que tienen relaciones fugaces entre sí. Que alguien lea nuestros queridos diarios y sepa realmente cómo nos sentimos. Como esa fascinación de ver cómo algo tan pequeño funciona de manera tan compleja. La historia de las mujeres que me acompañan y de sus propios pesares, sus propias preguntas. Poder hacer sentir para mí es todo el valor. Durante 8 episodios nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones,